El crujido del árbol al caer retumbó como un grito lejano. La tierra tembló bajo los pies de Noah. El aire pesado con el polvo levantado por la caída. Cada uno de esos árboles era parte de su vida, su historia, y ahora, uno por uno, caían como piezas de un rompecabezas roto. No. Esto no puede estar pasando, pensó, su corazón acelerado, golpeado por el miedo a lo que vendría. En sus ojos brillaba la desesperación mientras miraba el horizonte, la oscuridad del futuro acechaba. La guerra por salvar la tierra había comenzado, pero él no sabía si su voluntad sería suficiente. El sonido de las cadenas metálicas de las máquinas lo alcanzó a lo lejos, y un sudor frío le recorrió la espalda. ¿Qué debo hacer ahora?, se preguntó, sintiendo el peso de la tierra bajo sus pies, el mismo suelo que su familia había cuidado por generaciones. En su interior, la respuesta se desvanecía, ahogada por la magnitud de lo que estaba a punto de perder. ¿Podría enfrentarse al enemigo sin perderse a sí mismo? Noah sentía cómo el suelo debajo de sus pies se desmoronaba. Las máquinas ya estaban allí, aplastando el mismo suelo que él había jurado proteger. La brisa fría le golpeó el rostro, pero no pudo despejar su mente. Miró a su alrededor y vio cómo los árboles caían uno tras otro, como si la vida misma fuera barrida por una fuerza imparable. Esto no es solo un accidente, es un ataque, murmuró para sí mismo. La tierra, su tierra, ya no era segura. Y lo peor de todo era que, por primera vez, Noah no sabía si podría detenerlo. Las voces de los aldeanos comenzaron a sonar en la distancia, pero Noah no podía escuchar sus palabras. Solo el sonido ensordecedor de la maquinaria llenaba sus oídos. ¿Era esto lo que había estado esperando? ¿Una lucha que no podía ganar? Noah caminó a paso firme hacia el centro del pueblo. Sabía que sus decisiones no solo afectaban a su familia, sino a toda la comunidad. A lo lejos, vio a algunos de los aldeanos que aún intentaban resistir, pero su coraje parecía desvanecerse con cada árbol que caía. El miedo era palpable en el aire, pero también había una chispa de esperanza. Noah lo sentía, una conexión profunda con su gente y con la tierra. Si no luchaba ahora, ¿quién lo haría? Puedo hacer algo, no todo está perdido, pensó, dándose fuerzas. Su voz retumbó en el silencio del pueblo, pero la duda seguía acechando en su corazón. El peligro estaba más cerca de lo que pensaba, y la pregunta seguía persistiendo. ¿Sería suficiente? El rostro de Noah se endureció al escuchar las palabras del anciano. «Sabes lo que está en juego, ¿verdad?», le dijo, su voz temblorosa pero firme. Noah asintió, sabiendo que el peso de la tradición y la lucha por la tierra recayó sobre sus hombros. El anciano le entregó un antiguo mapa, marcado con los lugares sagrados del bosque. Debemos proteger estos sitios, no por nosotros, sino por lo que representamos, le instó. Noah sintió cómo su corazón se aceleraba al ver el mapa, cada marca y cada línea representando años de historia y sacrificio. ¿Podría realmente proteger lo que quedaba? La tarea parecía insurmontable, pero no podía rendirse ahora. A medida que Noah se alejaba, la duda comenzó a acecharlo. ¿Estoy haciendo lo correcto?, se preguntaba. Cada paso hacia el bosque se sentía más pesado. El sonido de la maquinaria en la distancia seguía creciendo, y con él, el eco de la destrucción. Noah miró hacia atrás una última vez, viendo cómo la comunidad se disolvía lentamente en la niebla. ¿Sería él el único capaz de detener esto? ¿De proteger lo que amaba? El bosque se alzaba frente a él, su verde oscuro contrastando con el gris del cielo. Un suspiro escapó de sus labios mientras avanzaba. La lucha estaba lejos de terminar.
La oscuridad se apoderó rápidamente del paisaje, y Noah caminaba apresuradamente por el sendero entre los árboles caídos. A lo lejos, el sonido de las máquinas lo perseguía, constante, como un lamento de la tierra herida. No podía dejar que eso lo alcanzara. Sabía que debía actuar, pero cada paso era más difícil. El miedo lo dominaba. El crujir de las ramas rotas bajo sus botas resonaba como un eco. Miró hacia atrás y vio sombras moverse entre los árboles. «¿Quién está ahí?», murmuró, pero la respuesta nunca llegó. Su cuerpo estaba tenso, preparado para huir si era necesario. De repente, una figura emergió entre las sombras, su rostro oculto bajo un sombrero de ala ancha. «¿Qué quieres?», gritó Noah, su voz quebrada por la ansiedad. La figura avanzó, pero no hubo respuesta, solo el silencio profundo del bosque. Noah sintió una presión en el pecho. ¿Sería este el principio de algo mucho peor? Noah se detuvo finalmente, buscando refugio en un pequeño claro del bosque. Respiraba con dificultad, su corazón palpitaba en su pecho, pero la quietud de la naturaleza lo envolvía, dándole un respiro. El sonido de las máquinas parecía desvanecerse, pero su miedo no lo abandonaba. Se dejó caer sobre una roca, agotado, mirando el cielo oscurecido. «No sé cuánto más podré correr», pensó abrazando la fatiga. De repente, escuchó un suave crujido detrás de él. Giró rápidamente, sus ojos encontrando a un viejo conocido, un aldeano que se acercaba con cautela. «No estamos a salvo, Noah», dijo el hombre, su voz grave. Noah se levantó de un salto. «¿Qué sabes? ¿Qué está pasando?», preguntó, pero el aldeano solo le dio una mirada cansada, como si lo supiera todo. «No todo lo que parece enemigo lo es», murmuró, antes de girarse y desaparecer entre los árboles. Noah se quedó allí, confundido, con una nueva semilla de duda creciendo en su mente. ¿Era posible que hubiera algo más detrás de todo esto? Al día siguiente, Noah se adentró más en el bosque, con el corazón acelerado. La pista del aldeano aún rondaba en su mente. Al llegar a un pequeño río, se detuvo, observando el agua cristalina que fluía rápidamente. De repente, escuchó un fuerte ruido proveniente del otro lado del río, y vio una figura emergiendo entre los árboles. Era un hombre de aspecto imponente, con traje oscuro, con una mirada fija y penetrante. Noah no pudo evitar sentirse intimidado. El hombre no dijo nada al principio, solo caminó hacia él, sus pasos firmes, calculados. Finalmente, habló con voz baja y peligrosa. «Sabes lo que está en juego aquí, ¿verdad?», dijo, su tono cargado de amenaza. Noah apretó los dientes sin saber cómo responder. «Este bosque no es lo que parece», continuó el hombre, su mirada fija en los ojos de Noah. «Está mucho más en juego de lo que te imaginas». Noah no podía creer lo que escuchaba. ¿Quién era este hombre? ¿Y por qué hablaba con tanta autoridad? Después de la confrontación, Noah caminó solo hacia una pequeña cueva en las montañas. El aire fresco de la mañana lo calmó un poco, y la oscuridad de la cueva lo envolvía. Aquí, solo con sus pensamientos, la fatiga del día anterior lo alcanzó. De repente una figura conocida apareció entre las sombras, un anciano sabio del pueblo. «Sabía que vendrías», dijo el anciano con voz suave. Noah se sintió aliviado al verlo, pero también sabía que debía enfrentarse a las respuestas que tanto temía. El anciano, con su mirada profunda, le explicó que lo que estaba ocurriendo en el bosque era solo la punta del iceberg,
Este lugar guarda secretos mucho más oscuros de los que imaginas. Tu lucha no es solo por salvar el bosque, sino por algo mucho más grande. Las palabras del anciano resonaron en su mente mientras sentía el peso de la responsabilidad. El anciano lo miró fijamente y agregó: no todo lo que brilla es oro, Noah. La verdad puede ser más dolorosa que cualquier mentira. Noah sintió un nudo en el estómago. Su futuro se volvía más incierto con cada palabra. Tonto cual. El viento soplaba con fuerza cuando Noah salió de la cueva, el rostro decidido. No podía seguir huyendo. Sabía que la verdad debía salir a la luz. El anciano había sembrado una semilla de duda en su mente, y ahora, más que nunca, Noah sentía la urgencia de actuar. Si no lo hago, ¿quién lo hará?, pensó. Sus manos temblaban, pero no era por miedo, sino por la responsabilidad que ahora sentía. El futuro del bosque, de su hogar, dependía de sus decisiones. Se dirigió hacia el corazón del bosque, a un lugar donde sabía que encontraría la respuesta, aunque no estaba seguro de qué esperar. ¿Sería este el momento decisivo, el cambio que tanto había temido? ¿O sería la última oportunidad para evitar la destrucción total? La decisión ya estaba tomada. Solo quedaba enfrentarse a lo que vendría. El aire era pesado, como si el bosque mismo estuviera conteniendo la respiración. Noah caminaba por el estrecho sendero. Sin embargo, algo lo mantenía alerta, como si cada sombra tuviera una intención. Había sido un día tranquilo hasta ahora, o al menos eso pensaba. A lo lejos, una figura apareció entre los árboles, un hombre que parecía ser parte de la comunidad. Pero Noah no lo reconoció. El hombre se acercó con una sonrisa amigable, ofreciendo ayuda, pero sus ojos no reflejaban la misma sinceridad. ¿Necesitas algo?, preguntó, su tono demasiado suave para el ambiente hostil que los rodeaba. Noah dudó, pero aceptó su compañía, ya que el camino se estaba tornando cada vez más oscuro. Mientras caminaban juntos, Noah notó que el hombre parecía distraído, mirando constantemente hacia atrás, como si esperara algo. ¿Era su imaginación o algo no estaba bien? La tensión creció en el aire, y Noah no pudo evitar pensar: ¿quién es este hombre realmente? Al llegar a un pequeño claro, Noah y el hombre se sentaron sobre una roca, compartiendo un breve silencio. «Sabes, siempre he creído que la tierra tiene su propio lenguaje», dijo el hombre. Su voz suave pero cargada de algo más. Noah lo miró, sintiendo una conexión inexplicable, pero también una fricción que no podía describir. «Nunca lo había visto de esa manera», respondió, tratando de mantener la conversación ligera, pero una parte de él sentía que debía ser cauteloso. El hombre lo observó con una mirada más intensa, como si estuviera evaluando cada palabra. «La gente aquí no sabe lo que realmente está pasando», continuó, su tono ahora más serio. «Algunos lo saben pero no actúan». Las palabras del hombre hicieron que Noah sintiera una corriente fría recorrer su espalda. Aunque parecía sincero, había algo en su manera de hablar que no terminaba de encajar. De repente, Noah no estaba seguro de si había encontrado un aliado o si acababa de adentrarse más en la oscuridad. Unos días después, Noah se encontró de nuevo con el hombre en un lugar alejado, cerca de la antigua cueva del pueblo. «La lucha por esta tierra no es solo de ustedes», dijo el hombre, con una serenidad que sorprendió a Noah. «Todos luchamos por algo más grande. Tú solo ves un árbol caer, pero no entiendes el bosque que hay detrás». La voz del hombre estaba impregnada de una sabiduría cruda. Pero Noah no podía evitar sentir una punzada de duda. «¿Qué sabes realmente?», respondió Noah, el corazón acelerado.
El hombre no se inmutó. Sé más de lo que crees, pero tú no lo entiendes porque estás viendo el reflejo de un pasado que ya no existe. Sus palabras fueron un golpe directo a las creencias de Noah. El hombre parecía ver el mundo de una manera completamente diferente. Pero, ¿quién tenía razón? ¿Y qué precio estaba dispuesto a pagar Noah por seguir su camino? La conversación terminó en un silencio incómodo, dejando a Noah con más preguntas que respuestas. La verdad salió de manera repentina. El hombre, con una sonrisa fría, sacó un pequeño objeto brillante de su bolsillo, un contrato, una prueba de la traición que Noah había temido. Esto es lo que realmente querías proteger, ¿verdad?, dijo, y sus palabras se clavaron como un cuchillo. Noah miró el contrato. Sus manos temblaban mientras el horror se apoderaba de él. No puedes estar diciendo esto, murmuró, incapaz de creer lo que veía. El hombre rió suavemente, casi con lástima. Pensabas que esto era solo una lucha por el bosque, pero en realidad es mucho más grande. Y tú, Noah, eres solo una pieza en este juego. El golpe fue tan fuerte que Noah no pudo reaccionar de inmediato. El sentimiento de traición lo envolvió, su corazón palpitando con furia y dolor. ¿Por qué? ¿Por qué hacías esto?, preguntó, la voz quebrada. El hombre dio un paso hacia él, su rostro iluminado por una luz fría, sin remordimientos, porque era lo necesario. Y tú no lo entenderías hasta que fuera demasiado tarde. La verdad lo golpeó con dureza, y el suelo debajo de Noah pareció desmoronarse. Noah caminó solo por el bosque, el eco de la traición resonando en su mente. Sus pasos eran pesados, su cuerpo agotado, pero lo peor era el dolor en su pecho. La verdad era más dolorosa de lo que había imaginado. La gente en la que confiaba, las promesas que había hecho, todo había sido una mentira. ¿Por qué nadie me dijo la verdad?, pensó, con la mente nublada por la rabia y la confusión. Mientras caminaba, sus pensamientos se centraron en lo que debía hacer. No podía dejar que esto quedara así. No iba a permitir que todo lo que había protegido se desmoronara por la ambición de unos pocos. Su futuro estaba claro, debía enfrentarse a ellos, sin importar las consecuencias. Con cada paso, la furia crecía dentro de él, y la determinación tomaba forma. La guerra por la tierra no había terminado, había comenzado una nueva lucha, y Noah sabía que esta vez no habría vuelta atrás. El aire era denso, como si la tierra misma estuviera conteniendo la respiración. Noah caminaba solo por el bosque, su mente llena de pensamientos oscuros. Las sombras se alargaban a su alrededor y un vacío lo invadía. Todo parecía tan quieto, tan desconcertantemente tranquilo, después del caos que había dejado atrás. Las heridas del alma aún dolían, pero Noah no podía dejar de recordar las palabras del hombre, esas que le habían dejado una marca imborrable. Este no es solo un bosque, pensó, con el corazón acelerado. El sonido de su respiración se mezclaba con el crujir de las ramas bajo sus pies. Un sentimiento de vacío lo envolvía, mientras la luz del atardecer apenas iluminaba su camino. Las pistas comenzaban a encajar, pero el rompecabezas parecía mucho más grande y más oscuro de lo que había imaginado. Algo no estaba bien, y un escalofrío recorrió su espalda. Había algo oculto, algo que no podía ver, pero que ya no podía ignorar. El viento empezó a soplar más fuerte, trayendo consigo un olor a tierra mojada. Noah cerró los ojos por un momento, como si intentara reencontrarse con algo perdido. Fue entonces cuando recordó el primer encuentro con el hombre.
En ese instante parecía inofensivo, como si todo estuviera en su lugar. Pero ahora, las piezas caían con fuerza, y todo lo que parecía cierto ya no lo era. El sonido de los pájaros y el murmullo del viento en los árboles parecían un eco lejano. Recordó el contrato, la promesa rota. ¿Todo esto es lo que realmente estaba destinado a pasar?, se preguntó. Cada paso hacia adelante parecía llevarlo a un abismo más profundo, donde las verdades ocultas esperaban ser reveladas. Las palabras del hombre resonaban en su cabeza. La lucha no es solo por el bosque. Ahora entendía que el bosque era solo el principio de una mentira mucho más grande, algo que había estado ocurriendo mucho antes de que él llegara. Conforme caminaba hacia la cueva, el aire se hacía más denso, como si la entrada misma al lugar lo estuviera esperando. Noah no sabía si estaba listo para lo que descubriría, pero algo dentro de él sabía que no podía volver atrás. Allí, en la entrada, lo vio de nuevo. El hombre, esta vez sin la máscara de la amabilidad. ¿Sabías lo que pasaría?, Noah dijo, su voz fría y controlada. Noah lo miró, sintiendo como el aire se le cortaba en los pulmones. No entiendo. ¿Por qué?, preguntó, la incredulidad evidente en su tono. El hombre lo observó fijamente, como si estuviera evaluando cada palabra, porque todo esto siempre fue parte del plan. El bosque, tú, tu familia, todo estaba destinado a ser parte de algo mucho más grande, y tú solo eras una pieza, Noah. Las palabras lo golpearon como un puño. Todo lo que había hecho, todo lo que había creído, era solo un juego. El hombre estaba jugando con su vida, y Noah no podía evitar sentirse impotente. La revelación lo golpeó con fuerza. Todo lo que pensaba saber sobre el mundo había sido una mentira. El miedo se mezclaba con la furia, pero ya no podía escapar. Estaba atrapado. Siempre supe que este día llegaría, dijo el hombre, su voz tranquila, casi filosófica. La gente como tú nunca entiende hasta que es demasiado tarde. Todo lo que has hecho, todo lo que has luchado, no era más que una distracción. Noah lo miró, sin poder creer lo que oía. ¿Qué significa todo esto?, preguntó su voz quebrada por el dolor. El hombre sonrió, pero su expresión no mostraba ni alegría ni maldad, solo una frialdad impasible. La tierra no es lo que piensas que es. La gente, las leyes, todo está controlado por aquellos que entienden cómo funciona el mundo. Tú solo eres un peón en este tablero, tonto. El dolor de la revelación lo paralizó, pero al mismo tiempo, algo dentro de él se encendió. No puedo permitir que esto siga así, pensó, su mente ahora más clara, pero llena de rabia. La verdad no solo lo había golpeado, sino que había reescrito todo lo que él creía saber. El hombre no era un enemigo, era el reflejo de lo que Noah podría haber sido si hubiera cedido a la oscuridad del poder. Noah caminó solo por el bosque. El viento ya no parecía frío, pero el peso de la verdad le helaba los huesos. Todo lo que había creído se había desmoronado ante sus ojos. La mentira, el poder, las manipulaciones, todo había sido una ilusión. Ahora entendía que la lucha no era por el bosque, ni siquiera por su familia. Era por algo mucho más grande, algo que solo ahora empezaba a comprender. Así que esto era la verdad todo el tiempo, murmuró, sus palabras resonando en el aire tranquilo. Tonto. La rabia y la tristeza se mezclaban en su corazón, pero en su interior, una nueva fuerza comenzaba a formarse. Ya no estaba corriendo de la verdad, ahora iba a luchar,
no solo por lo que amaba, sino por el futuro que había perdido. Con cada paso, su propósito se aclaraba. La confrontación que había temido se acercaba, y Noah estaba listo para enfrentarse a ella. El viento soplaba fuerte, cortante, como si el mundo mismo estuviera preparando el escenario para lo que iba a suceder. Noah se acercaba al centro del conflicto, cada paso más pesado que el anterior. El aire se llenaba de una tensión palpable, cada respiración profunda como un suspiro en la quietud que lo rodeaba. Los ecos de los árboles caídos resonaban en su mente, un recordatorio constante del precio que había pagado. Miró hacia adelante, los árboles oscurecían el camino, pero la luz de la confrontación iluminaba todo lo que quedaba por delante. No hay vuelta atrás, pensó, las palabras de la traición aún frescas en su memoria. Un sonido distante lo hizo reaccionar pasos, acercándose. El crujir de las hojas bajo pisadas firmes. La distancia entre ellos se desvaneció en el aire, y con cada latido de su corazón, la confrontación se hacía más real. La lucha había comenzado. Finalmente, se encontraron. El hombre apareció frente a Noah, su figura emergiendo entre las sombras. «Esto es lo que querías, ¿verdad?», dijo el hombre, su voz calmada, pero con un borde afilado. «Lo que no entiendes es que el futuro no es tan simple como crees. No se trata de salvar un bosque. Se trata de un sistema que debe seguir funcionando. Las piezas del juego están en movimiento». Noah respiró con fuerza, su mandíbula tensa. «Así que todo esto fue un plan desde el principio, ¿y yo solo una herramienta?», preguntó, su voz baja pero llena de furia. El hombre lo miró con una sonrisa fría. «Cada uno tiene un papel, y el tuyo, aunque no lo veas, siempre ha sido este». Las palabras resonaron en el aire, llenas de veneno y verdad. El conflicto, que parecía inevitable, estalló en ese momento. El choque entre sus ideales fue palpable. Los dos se enfrentaron, luchando no solo con sus cuerpos, sino con sus creencias, sus pasados. El suelo tembló bajo sus pies, y la violencia del momento se desató. La lucha continuaba, pero en un momento crítico, el aliado de Noah, Michael, saltó para protegerlo. En un solo movimiento, la espada del hombre atravesó su abdomen, y Noah escuchó el grito desgarrador de su amigo. El tiempo se detuvo en ese instante. Michael cayó al suelo, su rostro lleno de dolor, pero con una determinación en los ojos. «Hazlo, hazlo, hazlo por todos nosotros», susurró, mientras su vida se desvanecía. Noah, atónito, se agachó a su lado, las lágrimas cayendo sin control. «No, Michael. No puedes». La rabia y la impotencia crecieron en su pecho, un torrente de emociones que lo consumía. El sacrificio había sido hecho, y la realidad del costo estaba frente a él. El hombre lo observó, sin remordimiento, mientras Noah sentía el vacío en su interior. Michael había dado todo por la causa, y ahora Noah entendía lo que debía hacer. La batalla continuaba, pero el peso de la pérdida lo estaba moldeando en algo diferente. El enfrentamiento alcanzó su punto álgido. Noah, ahora con el dolor de la pérdida y la furia en su corazón, se enfrentó directamente al hombre. «Esto termina ahora», gritó, mientras sus manos temblaban, pero su mirada era firme. «No me importa lo que creas que has construido. Todo lo que has hecho se desmoronará». El hombre sonrió como si no le importara. «Tú piensas que esto es el fin, pero en realidad es solo el principio. El verdadero poder no se destruye con violencia, se adapta, se transforma». Mientras luchaban, el ambiente a su alrededor se oscurecía,
el viento arremolinándose, la lluvia comenzando a caer con fuerza. Las chispas volaban de sus armas, y la fuerza de su combate era casi física. El aire denso con electricidad. Finalmente, Noah, con una determinación renovada, logró desarmar al hombre, arrojándolo al suelo. «No más mentiras», dijo, mientras observaba al hombre caer. «Esto se acaba hoy. Esto se acaba hoy». El silencio se instaló después del caos. El sonido de la lluvia cubriendo el dolor de la pérdida. Noah miró al hombre derrotado, su respiración aún pesada, el corazón latiendo con fuerza. Michael ya no estaba, pero su sacrificio había sido la chispa que encendió algo dentro de él. «Así que esto era lo que debía ser», murmuró Noah, mirando al cielo lluvioso. La furia se había transformado en algo más profundo, algo más seguro. La batalla no había terminado, pero Noah ya no era el mismo. La luz de la tormenta iluminaba su rostro, y aunque el mundo seguía siendo un lugar oscuro, algo dentro de él se había renovado. El final de este capítulo solo significaba una cosa: había nacido para luchar. Y la lucha no se detendría aquí. Con una última mirada al horizonte, Noah dio un paso adelante, listo para lo que viniera. El silencio se instaló después del caos. La lluvia había cesado, pero el aire seguía cargado de una quietud extraña. Noah caminaba por el bosque, sus pasos suaves, como si el mismo terreno intentara apaciguarlo. Los árboles aún desmoronados se erguían como sombras de lo que alguna vez fueron, testigos mudos de la batalla. El viento que pasaba entre las ramas traía consigo el sonido de la paz, un sonido ajeno a todo lo que había sucedido. Noah no decía nada, ni siquiera pensaba. La realidad se había asentado como una capa gruesa sobre su alma. Michael ya no estaba, y el peso de su sacrificio lo aplastaba. La lucha había terminado, pero la victoria no tenía sabor. El sol comenzaba a asomar tímidamente entre las nubes, desvaneciendo poco a poco la oscuridad del día. La verdad estaba allí, expuesta, pero Noah aún no sabía qué hacer con ella. Todo lo que había perdido no regresaría, y ahora solo quedaba el vacío. Mientras caminaba, las imágenes de aquellos que había perdido se sucedían en su mente. Michael, su sacrificio, el momento en que su vida se desvaneció ante él, el recuerdo de los ojos de su amigo, llenos de una última chispa de esperanza. El eco de esas imágenes lo perseguía, como sombras que no lo dejaban descansar. ¿Era necesario todo esto?, pensó, pero la respuesta seguía siendo incierta. La culpa lo alcanzaba en cada paso, pesando como un lastre. Si hubiera hecho algo diferente, pero la reflexión no traía consuelo. El tiempo ya no podía retroceder, y lo que había sucedido estaba marcado en su alma. La vida sigue, se dijo a sí mismo, pero no podía negar que todo había cambiado. A partir de este momento, nada sería igual. Cada persona que había perdido lo había transformado, y ahora él debía encontrar su propósito nuevamente. La guerra había acabado, pero la paz no había llegado. A lo lejos, una figura conocida apareció, tambaleándose como si la vida misma estuviera a punto de abandonarla. Noah se acercó rápidamente y vio a Michael, aunque su presencia era más una sombra de lo que había sido. Michael, aunque herido y agotado, seguía vivo, sus ojos aún brillando con algo de esa fuerza que lo había caracterizado. «Pensé que ya no quedaba esperanza», susurró Michael, su voz débil pero llena de determinación. Noah lo miró, su corazón dando un vuelco. «No, Michael, tú siempre serás parte de esto. No importa lo que pase». Las palabras fueron un susurro, pero fueron suficientes para que Noah sintiera que la conexión que habían tenido nunca se rompería. El silencio entre ellos fue profundo.
Pero ya no era uno de desesperación, era de comprensión, de aceptación. Las heridas aún existían, pero la certeza de que habían luchado por lo correcto los unía. El viento suave acariciaba las hojas mientras Noah se sentaba junto al fuego, reflexionando sobre las palabras del anciano que había conocido en su camino. El anciano, que había sido un faro de sabiduría en los momentos más oscuros, había dejado una marca imborrable en su corazón. En mi vida. Recuerda siempre que, aunque las batallas puedan ganar la guerra, la paz comienza dentro de nosotros, había dicho. Las palabras resonaban en su mente ahora, como un eco lejano pero cercano al mismo tiempo. Noah sonrió levemente, recordando la serenidad del anciano, su mirada profunda y tranquila. La verdad es más poderosa cuando es aceptada, no cuando es forzada, pensó, dejando que el fuego lo iluminara. El anciano ya no estaba, pero sus enseñanzas seguían vivas en él, recordándole que la verdadera victoria no estaba en la destrucción, sino en la reconstrucción. Con una pequeña sonrisa, Noah dejó ir un suspiro, la paz comenzando a asentarse en su corazón. La mañana comenzó a clarear, y Noah se levantó, sintiendo un nuevo propósito tomar forma en su interior. El peso de la pérdida ya no era tan pesado, aunque aún presente. La vida, en su complejidad, seguía adelante. El bosque, aunque marcado por la destrucción, también comenzaba a sanar, y de alguna manera él también. Este es solo el comienzo de lo que queda por hacer, pensó, sus palabras susurradas al viento. El ciclo de la vida continuaba, con nuevos desafíos por enfrentar, pero ya no lo hacía con miedo. Había aprendido que el dolor tenía su propósito, y que solo a través de la aceptación se podía avanzar. Su mirada se levantó hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a salir. Era un nuevo día. La lucha nunca termina, se dijo a sí mismo, con una firmeza renovada. Y con ese pensamiento comenzó su camino hacia lo desconocido. Listo para enfrentar lo que viniera, con la sabiduría que solo el tiempo y el sacrificio podían otorgar. La calma era profunda, casi insoportable. El aire, antes pesado por la tormenta y la lucha, ahora estaba limpio y tranquilo. Noah se encontraba parado en el borde del bosque, mirando al horizonte, donde la luz del amanecer comenzaba a disipar la oscuridad. Todo lo que había sucedido, todo lo perdido, ya no podía cambiarse. La sensación de vacío era palpable, como si todo lo que había sido suyo hubiera quedado atrás. Miró las cicatrices del mundo a su alrededor, los árboles caídos y las huellas de lo que había sido una guerra silenciosa. ¿Valió la pena?, se preguntó en voz baja, pero no hubo respuesta. Solo el silencio profundo que lo rodeaba, como si el universo también estuviera buscando una respuesta. La lucha había sido ganada, pero la victoria sabía a cenizas. Lo que quedaba no era un triunfo, sino la huella de lo perdido. Con un último vistazo al paisaje, Noah comenzó a caminar hacia la pequeña aldea, sus pasos resonando en la quietud del mundo que lo rodeaba. No llevaba prisa. El sol comenzaba a subir, y con él, el ciclo de la vida. Todo lo que había quedado atrás, las promesas rotas, el sacrificio, ya no formaban parte de su ser. Mientras avanzaba, la imagen de Michael, su rostro en paz antes de irse, apareció en su mente. ¿Qué queda después de todo esto?, pensó. La vida sigue, pero ya no era la misma. Cada paso ahora era una aceptación de lo que había sucedido, y la verdad de lo que había perdido lo acompañaba. Al final del sendero no había respuestas fáciles, solo el camino que debía seguir. De alguna manera, la partida de Michael y la lucha por el bosque le habían mostrado algo más grande: la importancia de continuar, aunque el futuro fuera incierto. Mientras Noah caminaba, se detuvo al escuchar un susurro lejano, como una voz perdida en el viento.
Miró a su alrededor y a lo lejos vio una figura familiar. Michael, o al menos su recuerdo, parecía estar allí, en la forma de una sombra suave. ¿Es esto lo que queda?, preguntó Noah en voz baja, como si esperara una respuesta. Pero no había palabras, solo el eco de su presencia, como si Michael estuviera de alguna manera aún presente. El viento movió las hojas de los árboles, trayendo consigo la sensación de su ausencia. Lo hice por ti, pensó Noah, mientras una lágrima recorría su mejilla. No hubo un adiós final, solo la sensación de que su amigo nunca lo había dejado realmente. A lo lejos, el murmullo de la vida continuaba, pero Noah sentía que el sacrificio de Michael estaba grabado en cada paso que daba. La aldea a lo lejos ya comenzaba a despertar. Noah, con el paso más firme, llegó a la entrada, y en su rostro se podía leer la aceptación de lo inevitable. La gente ya había comenzado a reconstruir, cada uno retomando su vida con la esperanza renovada. Sin embargo, el aire seguía siendo pesado, como si el pasado estuviera esperando ser enterrado. Las huellas de la guerra eran evidentes, pero la vida, como siempre, continuaba. Todo lo que hacemos aquí, todo lo que construimos, es solo el reflejo de lo que somos, pensó Noah, observando a los aldeanos trabajar. Sabía que aunque el mundo no cambiara para todos, él nunca sería el mismo. La verdad, el sacrificio y las lecciones que había aprendido lo acompañarían para siempre. La aldea, llena de rostros nuevos y familiares, se movía al ritmo de la vida, y Noah, al igual que ellos, comenzaba a sanar. Noah se detuvo frente al bosque, mirando hacia el lugar donde todo había comenzado. El silencio lo envolvía, pero no era un silencio de vacío, sino uno de entendimiento. El sacrificio, las pérdidas, la lucha, todo había sido parte de algo más grande. Ahora entiendo, pensó, mientras sus ojos se llenaban de una tranquila aceptación. La guerra había terminado, y con ella también lo hacía una era de dolor. Pero de ese dolor había surgido algo más fuerte, una comprensión profunda de sí mismo y del mundo que lo rodeaba. La verdad nunca debe ser poseída, reflexionó, como si esa fuera la lección final. En ese instante, el mundo parecía encajar en su lugar, con la paz que solo llega después de la tormenta. La batalla había terminado, pero el viaje, de alguna manera, seguía.